Hola, muy buenas, ¿qué tal? Estamos aquí con Sergio, que hoy vamos a hablar un poquito sobre nutrición en paciente oncológico. Así que, en primer lugar, Sergio, preséntate, quién eres, qué es lo que haces, un poquito que la gente te conozca. Vale, pues bueno, yo trabajo bastante con Mario desde hace ya muchísimo tiempo. Soy nutricionista. Bueno, mi prueba, digamos, estrella o la prueba primordial que hacemos es la calorimetría indirecta y hacemos un abordaje bastante integral, ya no solo de los pacientes oncológicos, sino también de los pacientes en general o incluso de rendimiento deportivo. Pero particularmente con los pacientes oncológicos hay que tener muchísimo tacto, hay que tener muchos datos encima de la mesa, hay que ver las analíticas sanguíneas, hay que ver bien qué está ocurriendo a través de todas las enzimas medidoras de parámetros del hígado, las transaminasas, lactato deshidrogenasa, fosfatasa alcalina, ver en qué estado se encuentra su hematocrito, bueno, cosas que ya valora su oncólogo, ¿vale? Pero nosotros intentamos hacer un tratamiento coadyuvante siempre a la terapia convencional que paute el oncólogo en cuestión. Vemos la analítica sanguínea, luego vemos, bueno, normalmente este tipo de paciente está de baja, entonces ya no tenemos que ahondar tanto en cómo es su día a día, porque tiene bastantes más horas para hacer cosas, pero sí que tenemos que ver una valoración incluso para implementar el ejercicio, que eso ya es vuestra parte, y con la calorimetría indirecta vemos exactamente cuál es su estado metabólico, su estado mitocondrial, a través de una prueba en reposo, luego a través de una prueba de esfuerzo, que obviamente no pueden hacer como pueden hacer otros deportistas o como pueden hacer otras personas que tienen otro tipo de patología, y tenemos que valorar muy bien dónde tiene su zona de fat ox, que es donde oxida su grasa realmente, tanto en frecuencia cardíaca como en vatios, y por otra parte, dónde ya solo oxida hidratos de carbono, para que, si luego implementamos una dieta cetogénica, de la cual hablaremos luego, para no aumentar esa vía proliferativa del propio tumor que ha activado, pues entonces ya vemos dónde tiene que generar un trabajo de biogénesis mitocondrial para generar nuevas mitocondrias en bajas frecuencias cardíacas para que no comprometamos su musculatura, ¿no? En este caso, ya no solo perder masa muscular, sino la funcionalidad, que es lo que muchas veces hablamos con Mario. Entonces, claro, tenemos en cuenta el aspecto fisiológico, el aspecto metabólico, el aspecto de la persona en sí, que le rodea, que no le rodea, su estado emocional, obviamente, su estado de microbiota, que también es muy importante. Utilizamos mucho la L-reuteri, que eso vaya por delante. Y sobre todo eso, nosotros lo que intentamos es darle un apoyo coadyuvante a través de otro tipo de suplementaciones, de alimentación, y nunca contradiciendo a lo que pueda decir su oncólogo. Eso para mí es fundamental. No nos metemos en su parcela, al igual que no nos gusta que se lo metan en la nuestra. Sí. Para empezar un poquito, quiero que me expliques cuánto de importante es la nutrición en este tipo de pacientes. ¿Cómo este proceso nutricional puede marcar la diferencia? Pues mira, cuando escucho la frase "come lo que quieras", yo me echo las manos a la cabeza. ¿Por qué? Porque todo elemento que nos metamos en el cuerpo, que nos introduzcamos en el cuerpo, va a tener una repercusión. El aire que respiras, la comida, la bebida, todo. Entonces, todo cambia cuando una persona no tiene un tumor activo, y cambia cuando hay un tumor activo, porque los procesos fisiológicos que se conectan o que se activan cuando hay un tumor son totalmente distintos al de una persona normal. Es verdad que el rendimiento deportivo y una persona o un paciente oncológico tiene muchas similitudes a la hora de poder abordar una mejora mitocondrial, pero ¿qué comemos cuando hay un tumor? Es mucho más que básico. Es decir, yo veo muy bien que haya una valoración de su oncólogo en el que, según las condiciones del paciente y las características del paciente, las características del tumor, se pueda aplicar un tipo de quimioterapia o un tipo de inmunoterapia o un tipo de radioterapia X, pero que nos metemos en el cuerpo a la hora de comer es básico y fundamental. ¿Por qué? Porque se sabe, fisiológicamente hablando, que cuando tú introduces un elemento de hidrato de carbono, va a tener una repercusión a nivel insulínico.
Cuando se activa esa vía de la insulina, se activa una vía metabólica, una enzima que se llama mTOR, activa una serie de mecanismos, de procesos, y ese proceso es una vía proliferativa, es decir, es una vía de crecimiento. Es la misma vía proliferativa que se activa cuando hacemos deporte, metemos un hidrato de carbono, lo introducimos, entonces se activa esa vía de la insulina y favorecemos lo que es el crecimiento muscular. Le estás dando las herramientas junto con sus aminoácidos, el pool de aminoácidos que haya en el torrente sanguíneo, para que pueda haber una reposición de esa fibra muscular que hemos roto, e incluso el cuerpo lo que intenta en un intento de adaptarse y que tú puedas generar incluso un esfuerzo mayor, intentar hasta crear más masa muscular. Todo depende de las cantidades de alimento, de la calidad que tengan, para que tú puedas provocar ese aumento y esa supercompensación, ¿no? Llegar hasta el mismo esfuerzo que el anterior sería una recuperación y poder mejorarlo sería una supercompensación. Esto es de primero de carrera. Sí. Pero es verdad que cuando tú abres esa vía proliferativa y hay un tumor activo, el beneficio no es para el paciente, el beneficio es para el tumor. Entonces, lo que nosotros procuramos con nuestros pacientes es que el tumor no se beneficie de nada. Sí, matarlo de hambre. Básicamente es... Matarlo de hambre, pero sobre todo incluso no abrir vías de inflamación o vías proliferativas que comprometa tanto el estatus energético de la persona como siquiera todo lo que entraña a que no haya un crecimiento de ese propio tumor. Entonces, cuando tú provocas una apertura o un comienzo de la vía MPK, que es la vía antagónica de la vía mTOR, la mTOR es la de crecimiento, la del anabolismo, y la vía MPK es la del catabolismo, la de activar, por ejemplo, la quema de ácidos grasos, de la autofagia, etc, etc. Entonces, lo que intentamos es implementar una serie de herramientas, no solo con una dieta cetogénica, sino implementando incluso ayunos intermitentes que tampoco se excedan demasiado. Hay profesionales que sí que utilizan un ayuno bastante más largo, pero a mí me gusta ser más comedido y que la persona tenga mínimo un aporte de pues, entre 1,2 y 1,5 gramos de proteína por kilo de peso, que no haya más de un 10% de la ingesta a través del hidrato de carbono lento, que sí que lo sea de fibra, para que sus bichitos, la microbiota, sigan comiendo y pueda tener una biodiversidad adecuada, y luego lo demás, darlo en forma de grasa. ¿Qué ocurre? Que muchos de estos pacientes, cuando vienen y se hacen la calorimetría indirecta, y por la propia activación del tumor, que lo único que quiere es azúcar, 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 no permite que sus mitocondrias, que son las pequeñas fábricas de energía que tenemos dentro de nuestras células, se nutran ni del hidrato ni de la grasa, pero aún lo que produce es como este efecto Warburg, ¿no? Quiero producir más glucólisis fuera de la mitocondria la aparto, y yo lo que quiero es más lactato, ¿vale? Quiero lactato. Entonces, intentamos no abrir esta vía, intentamos que siempre haya una vía MPK activa para que el sustrato del que se nutra la mitocondria a poder ser sean los ácidos grasos. Y es verdad que no todos los tumores son iguales, es verdad que prácticamente todos los tumores se alimentan más de lactato, de glucosa, incluso de algunos aminoácidos, pero no es del aminoácido en sí, sobre todo de la glutamina, pero ya no es el aminoácido en sí. Es que cuando hay un exceso, no solo es consumir hidrato de carbono, hay una activación de la insulina y se abre esa vía proliferativa. Es que cuando tú introduces una cantidad X de aminoácidos en forma de proteína, y hay una cantidad de entre 3 a 5 gramos aproximadamente de L-leucina, que es un aminoácido ramificado, también se activa ese pico de insulina. No es tan amplio como puede ser el de un hidrato de carbono, pero también lo activa. Entonces ya estás activando otra vez la vía proliferativa. Por eso tomamos medidas muy concretas, muy explícitas, y somos muy serios con esto en cuanto al abordaje y en cuanto a la confección del plan nutricional para un paciente oncológico. Porque para mí es básico y fundamental que no se exceda de esos 1,2, 1,5 si hace deporte. Sí. Porque si no hace deporte aún hay que bajarlo más. Claro. Entonces, pero bueno, con esa cara que me estás mirando, y es así, para mí el deporte es innegociable. Es parte del tratamiento. Yo muchas veces veo gente que me dice no puedo hacer deporte, no tengo tiempo.
si vieran a muchos pacientes oncológicos las cosas que hacen... No, luego hablaremos de casos que tenemos en común, que claro, tú llevas el plan nutricional y yo llevo el entrenamiento, y todas las mejoras que hemos tenido. Exacto. Ahora, lo que me interesa mucho, pues la gente estará diciendo, vale, me ha explicado todo, pero ¿qué proceso lleváis? ¿Qué proceso llevas? A ti cuando te llega un paciente, sabemos que haces una calorimetría indirecta, me gustaría que explicases qué es una calorimetría indirecta, qué medís, pues la verdad es que lo hacéis todo muy a medida, hilando muy fino y que esté individualizado al paciente al 100%. Entonces explícanos un poquito el proceso. Muy sencillo. Vienen con la analítica sanguínea, valoramos lo que tenemos que valorar con el equipo médico, con mi socia, con la doctora Ortiz, Inma Ortiz. Y cuando hacemos la calorimetría, lo que hacemos son dos pruebas, una en reposo y una pequeña prueba de esfuerzo. Las pruebas de esfuerzo son normalmente submáximas porque ten en cuenta que estos pacientes, su nivel de percepción del esfuerzo es muy aleatoria. Entonces, no puedes hacer una prueba estándar, es imposible. Ni por edad, ni por sexo, por el tipo de tumor, no puedes, porque unos tienen unas condiciones, otros tienen otras. Lo que sí que es verdad es que, oye, pues su ventilatorio es mucho más pequeño, su VO2 máximo es mucho más inferior que el de un deportista o el de una persona que no está acostumbrada a hacer deporte. Entonces lo que vemos, acomodamos un poco la prueba de esfuerzo para que podamos valorar en la persona cuál es su rango de oxidación de grasa y a partir de donde eso lo oxida hidrato de carbono. Entonces, dicho esto, con la primera prueba en reposo, la persona tiene que venir en ayunas, no tiene que haber hecho deporte ese día, tiene que venir con unas condiciones muy concretas para que midamos su metabolismo basal. Y a ver, esto que voy a decir suena un poco contradictorio, pero cuando medimos a través de una máscara, medimos el oxígeno que está inhalando y el dióxido de carbono que está exhalando. Esto nos da, es un cociente que nos da entre oxígeno y dióxido de carbono, un coeficiente respiratorio. Cuanto más hacia el 1 es más tendente a utilizar el hidrato de carbono, ¿vale? Sus mitocondrias utilizan más el hidrato de carbono para obtener ATP, la moneda energética, con la que hacemos todo tipo de gestos, de movimientos, de pensar, todo necesita ATP, que es nuestra moneda energética. Y luego, por otra parte, vemos si utiliza desde el hidrato de carbono o desde la grasa esa obtención del ATP. Y por otra parte, vemos la cantidad de kilocalorías que esa persona es capaz de utilizar en el día. Bueno, se hace la prueba, hay un estacionario de 5 minutos y la máquina coge el mejor estacionario de 5 minutos durante 15-20 minutos de prueba. Eso nos va a dar datos sobre la cantidad de kilocalorías que va a utilizar en el día. ¿Qué ocurre? Según las características del paciente, vamos a introducir los datos dentro del software y nos va a decir exactamente las kilocalorías que debería de utilizar y las calorías que hemos medido. Y aquí pueden ocurrir dos cosas. Que esa cantidad de kilocalorías en el medido, en el nuevo, en el que hacemos en el momento, sea mucho más elevado o que sea mucho más bajo. Normalmente en pacientes oncológicos, en los que en la gran mayoría hay una disfunción mitocondrial, en otros no tanto, el tumor no llega tampoco a hacer ese daño en la mitocondria, puede darles una energía X, pero también ocurre en la fatiga adrenal y ocurre en otras patologías como el COVID, por ejemplo. Produce una disfunción mitocondrial a todos los niveles y pues, en lugar de un gasto de 1.500 tiene de 750 o de 800. Tú a esa persona no le puedes hacer una restricción calórica, así hay que mejorar la composición corporal, te lo estás merendando, ¿vale? Entonces, esos son los datos que obtenemos en cuanto a gasto energético, sabemos si hay disfunción mitocondrial y si está mucho más elevado es porque su cuerpo está generando mucha más energía de la que precisa y probablemente está entrando en un estado de estrés oxidativo, porque esa descompensación de producción de energía no tiene la cantidad de mitocondria suficiente para poder contrarrestar esos radicales libres que se producen en la cadena de transporte de electrones. Entonces, mira si podemos saber cosas. Eso por ahí. Luego, cuando ya hacemos la prueba de esfuerzo, vemos exactamente dónde oxida grasa. Y esto, que vamos a empezar a hacerlo en breve, muy en breve, cuando hago ya tres cositas más, vamos a empezar a medir el lactato. ¿Por qué? Porque como yo ya publiqué hace no mucho en un post en Instagram y vimos de Íñigo San Millán y Mario también, estamos muy con eso. Íñigo San Millán, que tiene bastantes publicaciones sobre el lactato. Ese hombre es Dios. Entonces, en ese aspecto tenemos que tener algo muy claro. Si yo, por tu respiración, voy a medir cuál es tu
tu zona de frecuencia cardíaca o de vatios donde oxidas grasa realmente, eso no es inamovible, eso se puede cambiar. La gente tiene que saber que fisiológicamente hablando, eso de gasta primero los hidratos, que ya gastarás las grasas, no funciona así. Todo va en función de la cantidad de oxígeno que haya para poder combustionar esa grasa. Y luego, a partir de cuando no haya tanto oxígeno, cuando tú no puedas, el oxígeno que tú inhalas no llega a ser el que necesitan tus células para poder, tus mitocondrias para poder funcionar, empieza, digamos, a combustionarse solo el hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque para que haya una combustión de la grasa se necesita oxígeno. Y para el cuerpo es mucho más fácil oxidar en unas condiciones muy de gran esfuerzo hidrato de carbono que no le cuesta nada de energía metabolizarlo y la grasa sí. Y dices, la grasa me da más calorías que el hidrato de carbono. Sí, pero te cuesta energía metabolizarla y el hidrato no. Por eso en momentos livianos y de reposo utilizamos la grasa porque hay oxígeno y porque no hay un alto impacto y nuestro cuerpo nos permite utilizarlo. Y luego además, cuando ya no hay oxígeno y hay una demanda fuerte, tu cuerpo por una cuestión de eficiencia energética va a querer utilizar el hidrato de carbono. Esto es lo que hay sobre la mesa, pero ahora sabemos que realmente la llave reguladora de todo esto, del FAT-OX y del FAT-CHO, que son los hidratos, es el lactato. Porque hasta ahora se pensaba que el lactato era un metabolito de la combustión del hidrato de carbono que era limitante. Ahora sabemos que no. Ahora sabemos que ese lactato es la llave reguladora real de la oxidación de grasa y de la oxidación de hidrato de carbono. ¿Por qué? Porque cuando alcanza niveles entre 4 a 6 minimoles, paraliza completamente el FAT-OX y activa el hidrato de carbono. En ambos casos pasa una cosa similar, y es que si el FAT-OX es pequeño, indica que hay baja densidad mitocondrial. Pero si hay un lactato en sangre, en un torrente sanguíneo, que lo medimos con un aparatito que mide el lactato, vemos que los minimoles ya son altos, indica que hay un mal aclaramiento de ese lactato. El lactato, cuando está en el torrente sanguíneo, también actúa como un sustrato energético. Además, es que el lactato y la grasa son mitocondriales. Necesita quemarse la mitocondria. Con lo cual, cuando hay mucho en el torrente sanguíneo es porque las mitocondrias no lo están utilizando. Falta densidad mitocondrial. Entonces, podemos obtener que coincide, es una relación inversamente proporcional, que cuando hay un FAT-OX pequeño, hay demasiado lactato en sangre, y viceversa. ¿Qué ocurre? Que también es un factor limitante de la utilización de hidrato, en la que si hay mucha densidad mitocondrial y funcionalidad mitocondrial, va a haber mucho aclaramiento del lactato y tú podrás consumir incluso más hidrato de carbono porque podrás aclararlo. Pero si no lo puedes aclarar, te va a colapsar y no vas a poder continuar. O sea que, al final, el lactato también está relacionado tanto con cáncer como con rendimiento deportivo. Se parecen mucho, el abordaje es el mismo, pero tenemos pacientes o deportistas muy distintos. Sí, eso es. ¿Vale? Eso es. Una de las cositas que hemos hablado ha sido el ayuno intermitente. Yo cuando estoy hablando con Vladimir Salazar, que es médico y además es paciente oncológico de cáncer de colon metastásico, tiene la fundación Never Surrender y se dedican a realizar, a llevar el ejercicio físico también a las personas con cáncer, al igual que hacemos nosotros. Él me dijo que él ya practicaba este ayuno intermitente antes de ser diagnosticado, pero que ahora lo que hace es practicarlo solo una vez, es decir, antes de la sesión de quimioterapia, ya que a él no le interesa perder este peso, ¿sabes? Tener una pérdida de peso, y le resulta muy difícil meter un aporte nutricional durante tan pocas comidas, por lo que él decidió hacerlo el día de antes de la quimioterapia. Por lo visto mejora la tolerancia al tratamiento, Sí. Reduce los efectos secundarios y hace que todo vaya un poquito mejor. Sí. ¿Tú cómo prescribes ayuno intermitente? ¿Según a qué tipo de pacientes? ¿Según la calorimetría, la prueba que hemos realizado anteriormente? Yo, para mí, cuando hay una activación del tumor y ya hay un tratamiento de quimioterapia convencional, ya sean los primeros goteros que les ponen cada 14, cada 21 días, que son más potentes, o luego los que ya ponen, que son como 12 goteros normalmente, a no ser que luego, pues oye, la toxicidad de esa quimio pues no esté dando los resultados, esté toxificando,
o que no funcione y entonces cambian y vuelven a empezar. Entonces, Sí, que son las famosas rojas y las famosas blancas, las exacto, malignidades y tal. exacto. Eso es cáncer de mama. Todo depende, pero es verdad que yo tengo una norma y es que hay un tumor activo y hay dieta cetogénica, eso para empezar. Es verdad que yo, si quieres, pongo un ayuno intermitente, lo que pasa es que yo intento no estresarles demasiado y hago un ayuno 12-12, que básicamente eso es muy fácil. Si tú cenas a las 9 de la noche, a las 9 de la mañana haces tu primera comida sólida. Para mí, eso realmente no es casi un ayuno, pero sí que es un ayuno. Hay un periodo de inanición, hay un periodo de regulación de biorritmos, hay un periodo de descanso del tubo digestivo, obviamente hay una activación de la vía MPK, activación de la autofagia. Entonces, claro, eso, ayudado de otros elementos que ahora te diré, sí que potencian que el propio sistema inmune esté más activo, porque el intestino, al no tener tanto número de comidas, tener menos intervenciones, favorece que haya una mejora del tránsito intestinal, una mejora de lo que es el tubo digestivo y por ende de esta capa íntima ligada de los linfocitos que va ligada al intestino. Entonces, si además de eso, de ese ayuno, le añadimos una dieta cetogénica que eliminamos vía proliferativa, con las características que te he dicho antes, yo creo que es la mejor opción. Es verdad, yo ya he leído a varios profesionales, cáncer integrativo, por ejemplo, que habla de hacer 3 días de ayuno antes. Yo respeto el trabajo de cada uno, yo simplemente no lo hago. Yo prefiero no crearles más estrés del que ya tienen muchos pacientes, pero es verdad que el día de antes yo les digo que hagan una dieta cetogénica pura y dura y que hagan 2 comidas, 3 comidas a lo sumo. Y es verdad, les sienta mucho mejor. Sí. Les sienta mucho mejor. De hecho, antes ya te he contado, tengo una paciente que le hicieron un PET-TAC, le dijeron a mitad de los 6 goteros que le hicieron un PET-TAC, que no tenía nada, que estaba limpia, pero aún así iban a continuar el tratamiento. Yo decidí que era el momento, porque había mantenido muy bien el peso con una dieta cetogénica, estaba activa, con mucha energía, pero decido, bueno, introducir otra vez algo de hidratos de carbono, pues alguna vez después de entrenar, ya al mediodía, un poquito en la noche, dependiendo de si iba a entrenar al día siguiente de mañanas o no. Y esto hace un mes y no llega, y me ha llamado y me ha dicho, por favor, vuelve a ponerme una dieta cetogénica, porque los goteros los tolero muchísimo mejor con una dieta cetogénica. Sí. Yo me baso en la experiencia. A lo mejor es verdad que habrá otro paciente que cuando ya me diga he dado negativo, mira, me han hecho lo de centinela, he dado negativo, no tengo nada, me han hecho el PET-TAC, tampoco, oye, todo perfecto, ¿puedo introducir los hidratos de carbono? Le diré, sí. En los momentos alrededor, perientrenamiento, sí puede ser. Mejor, para no volvernos muy locos. Y a lo mejor a otra persona le sienta bien. Es decir, es que no se puede individualizar. Lo que yo sí que hago cuando hay un tumor activo es eso, intentar eliminar todo factor de riesgo de inflamación o de la propia vía proliferativa para protegerlos. A veces parece que quieran protegerlos tú más que algunos familiares o que ellos mismos. Sí. Pero bueno, oye, yo entiendo que está dentro de nuestras obligaciones, creo que está dentro de las cosas que entre comillas tenemos que aguantar, y ahí estamos nosotros para poder explicarles las cosas para que estén tranquilos. Sí, y por ejemplo, debemos de evitar la inflamación. Una de las cosas que hablé con Odil Fernández, fue que ella desaconsejaba el uso de, el ingerir carnes, sobre todo carnes rojas, por toda la inflamación que ellas te producen, y también otros tipos de carne, como pueden ser pollo, por ejemplo, debido a los procesos que tienen, pues en cuanto a que están con anabolizantes, los pollos que están en mala situación y por lo tanto ese estrés es contraindicativo. ¿Qué opinas de dejar de introducir este tipo de carnes rojas o tipo de carnes en cuanto a la dieta? Yo lo que veo es que a veces volvemos un poco locos a los pacientes. Eso es lo que yo veo. Comerte una carne roja a la semana o cada 15 días, y si te la compras de calidad de pasto, no creo que tengan nada que ver. Ahí entramos ya en la guerra de los veganos, de los carnívoros, y yo al final intento utilizar un poco el sentido común. Me gustaría saber si cuando una persona come ese trozo de carne, si la ha monitorizado para saber eso. Eso para empezar. Si de alguna manera se puede hacer, lo desconozco.
Pero bueno, yo soy más de sentido común, a mi sentido común, cada uno tiene su sentido común. Luego las carnes, bueno, pues como todo, si tú te vas a un buen sitio donde te venden una carne donde los animales han sido tratados debidamente, no creo que haya ningún problema. El ser humano ha evolucionado con carne y no tenía cáncer, con lo cual no me creo estas tonterías, lo siento mucho, lo tengo que decir tal cual. Entonces, cada uno que coja su estilo, yo tengo el mío y estas cosas no... Sí, yo por ejemplo, en su libro, por ejemplo, leí que el tema del jamón serrano, yo tuve un caso muy particular, Jesús, un hombre con metástasis, que claro, su hija también fisioterapeuta, muy puesta en el tema, claro, su padre le diagnosticaron una metástasis tan grave y se puso a tope. Y no le dejaba comerse una loncha de jamón serrano, que me decía el hombre, Iñaki, que se transparenta. ¿Sabes qué? Es que yo le decía, mira Jesús, cómete la loncha de jamón serrano, porque es que al final lo que te va a quitar de felicidad y el estrés que te va a generar va a ser peor que te la comas. Es que no es lo mismo comerte un jamón ibérico, que la grasa es, la composición de la grasa es muy similar a la del aceite de oliva. Entonces, de verdad, yo creo que entrar ya en estas cosas es ya marear demasiado al paciente. Yo lo digo siempre y te parecerá una tontería, pero yo siempre comparo, cuando viene un paciente y se informa conmigo de cómo vamos a trabajar, le digo, mira, esto es como un divorcio. El padre y la madre se separan y ¿quién sufre? El niño. Siempre sufre el niño. Vale, pues aquí pasa lo mismo. Aquí tú eres el paciente y tú eres el niño. Y está el oncólogo y está el nutricionista. Él te va a decir unas cosas en algunas ocasiones y yo te voy a decir otras completamente distintas. Yo ya te digo cómo trabajo. Si tú quieres trabajar así, adelante. Yo no me voy a meter en lo que el oncólogo diga porque lo respeto tanto y que no lo voy a hacer nunca. No es así, al contrario. Sí, ya, eso... Pero bueno, no pasa nada. Con el tiempo ya se verá que la comida influye y mucho, ¿vale? Para que ellos no saben ni lo que es el ciclo de Krebs, algunos, no todos. Y esto dicho por un oncólogo, muy bueno. No, eso yo siempre, pues nosotros tenemos un problema muy grande y es cuando te dicen no se puede coger más de 2 kilos de peso por riesgo de linfedema. Se sigue diciendo y muchas veces lo intenta justificar diciendo no, es que la oncología es muy amplia, están en otros menesteres y en esto no se centran. Ya, pero es que Marta Capelán, que yo la entrevisté y es oncóloga, lo sabe. Vladimir Salazar no es oncólogo, pero es médico, lo sabe. ¿Sabes? ¿Por qué los demás no lo saben? ¿Qué quiero decir? Santos Martín, que sabes quién es, perfectamente, a mí me dijo, lo que gane de peso el paciente, mejor, porque lo que pierde lo gana el tumor. Otra cosa es que tú hagas una dieta cetogénica y pierdas 2, 3 kilos, 4 kilos en las primeras 2 semanas, porque bueno, eliminación de agua, adaptación... Sí, desinflamación... Pero luego se estabilizan y es que además lo que ves que cambia en la composición corporal cuando los mides es masa grasa. ¿Por qué? Pues porque empiezan a hacer esos paseos o esos trabajos de cardio en su frecuencia cardíaca donde oxidan grasa, empiezan a generar nuevas mitocondrias, empiezan a oxidar mayor capacidad oxidativa, están comiendo una dieta cetogénica en la que no hay hidratos y por lo tanto pierden agua, es decir, pero no hay una pérdida de masa muscular ni de lejos. Y además los ves que están más activos, más contentos, y vamos a hablar luego de Vania, pero es así. Es decir, ellos se encuentran mucho mejor, hacen deporte que antes no hacían porque se lo habían prohibido algunos profesionales. Y el cambio que dan de actitud, de energía, la cara, cómo les cambia cuando vienen a consulta. Vinieron la primera vez, como así, luego vienen a consulta y están alegres, te sonríen, te dan un abrazo. Joder, o sea, es que esto, al final, cómo comes influye. ¿Qué deporte? O sea, el implementar el deporte también influye. Es un sistema tampón. Perfectamente. Sí, entonces, sí. De esto sabéis vosotros más que yo. Yo intento saber lo máximo posible para poder implementarlo como parte del tratamiento médico-nutricional con mi socia, la doctora Ortiz, y yo en nutrición. Pero al final es así, un tratamiento médico-nutricional en un paciente oncológico pasa por la praxis alimentaria, regularle el descanso en la medida de lo posible, su intestino cuidarlo lo máximo posible porque está destrozado por todos los fármacos a los que son tratados y sometidos. El hígado también a veces hay que ayudarle un poco siempre con el consentimiento del oncólogo. Oye, mira, ¿puedo tomar una L-acetilcisteína? Algo para que le ayude un poco a depurar el tema hepático. Entonces, es lo que intentamos hacer, implementar el deporte, implementar cosas que faciliten la implementación del propio tratamiento de quimioterapia, que lo asimilan mucho mejor y es mucho más efectivo con el deporte y con la buena praxis alimentaria.
Si un paciente, tampoco le regulamos el tema del sueño, que es otra de las cosas que no se habla, que duermen fatal, están preocupados, el ciclo de la melatonina pues, se les dispara, se les agota, tienen peores contestaciones, están más irascibles, más impulsivos. Normal, es que les afecta a todos los niveles, al tema intestinal, todo. Entonces, si no intentas ayudarles en todo ese espectro, claro, no les estás echando un cable. Sí, al final es ver un todo y no Exacto. algo específico, que es lo que se hacía antiguamente y lo que se está intentando cambiar, que vamos pasito a pasito. Bueno, yo de hecho el otro día me habló una chica por Instagram, una oncóloga, para pedirme consejo de cuándo tenían que entrenar, qué tipo de deporte tenían que hacer sus pacientes. Era una chiquita, por la voz parecía bastante joven, y que llevaban un pic sus pacientes, si se podía entrenar, si no se podía entrenar. Joder. Eso es maravilloso. Sí, yo le mandé 15 audios, mira, ¿sabes? De decir, esto es claro, una alegría. claro, pero porque empiezas a ver que se va cambiando un poco el paradigma con algunos profesionales de la salud. Y oye, si aquí remamos todos en la misma dirección, Sí. si al final el importante no es ni tu ego ni el mío, que a veces parece que es saber quién la tiene más larga. No, es que tenemos que ver que el paciente es el que está sufriendo y el que tiene la patología. De igual forma que muchas veces es el paciente el que tiene que adquirir la responsabilidad de su patología, y suena muy duro decir esto, pero a veces es que les tienes que decir, el tumor es tuyo, no es mío. Sí. Es decir, yo te estoy intentando dar todas las herramientas posibles y está en tu compromiso el hacerlas o no. Oye, un día me puedo tomar una copa de vino, pues yo no te puedo decir que sí. Claro. ¿Lo puedes hacer? Hazlo, pero bueno, es decir, tú no le puedes decir que sí, pero tampoco es una cosa que digas, oye, pues no lo hagas nunca. Sí, que no es un drama que digas, vas a tener un problema. Si de 28 comidas de la semana te tomas una copa de vino, no va a pasar nada. Pero tampoco podemos decir esas cosas porque claro, al final un día es una cosa, otro día es otra cosa y otro día es otra cosa. Tú, si yo tengo más ganas que tú de que te hagan un PET-TAC y que salga todo espectacular y que te hagan las pruebas pertinentes que digan que estás limpio o limpia, tómate las copas de vino que quieras y el hidrato que tú quieras. Pero de momento vamos a hacerlo así. Yo siempre lo hablo así con ellos. Es decir, de momento hazme caso. Aunque me odies, da igual, ya me amarás. ¿Vale? Pero intentamos hacerlo por ellos. No es por nada, no es por un tema de ego y de convicción. No, sí, en ese tema tiene mucha razón. A mí a veces me ha dado la sensación de que me estoy preocupando yo más por el tumor del paciente, por el cáncer, que el propio paciente en sí. Y vas detrás de ellos y tal. Y muchas veces ya llegas al punto de, pues mira, dejarles que hagan lo que quieran. Si quieren hacer las cosas bien, que las hagan bien. Claro. Si no, porque si no te saturas. Y, hay que entender claro, que ellos también, ostras, están saturados y están hasta las narices. Pero hombre, nuestra función es hacer eso, es intentar ayudarles y ser, entre comillas, dentro de tu campo una autoridad para decirles esto hay que hacerlo así, esto hay que hacerlo así. Porque si yo me pongo contigo a tu lado a llorar y lloramos los dos o los tres, quien venga a acompañarte, luego ¿con qué autoridad te voy a decir yo haz esto, haz lo otro? Yo estoy aquí para darte caña para que lo hagas bien. Y luego ya me abrazarás lo que quieras cuando todo esté bien. Y si no está bien, te habré acompañado, habré mejorado tu calidad de vida, que a veces te mandan unos agradecimientos la familia cuando todo acaba, que eso no tiene precio. Sí. Eso no tiene precio. Entonces, trabajar en esto es muy duro, pero es muy bonito. Pero hay que hacerse de notar en tu autoridad de que vamos a hacer esto así, 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 porque al final tienen que entender que lo haces por su bien. Ya está. Yo lo veo así. Sí, me gustaría que hablásemos un poquito de un caso de Vanya, en este caso, que la llevamos tanto tú como yo, que también llevamos a María, por ejemplo, pero Vanya es un caso muy particular porque es una mujer de una edad más longeva y llegó con un cáncer de colon metastásico. Prácticamente levantarse del sofá le suponía un problema, un sobrepeso bastante acentuado. Y muy poquito a poco, gracias también en mucha parte, yo siempre le doy mucho mérito a las hijas, a la familia, porque han estado con ella, vamos, al 100% y apretándola y venga mamá, lo que tienes que hacer, que eso es importantísimo. Es que la implicación de la familia... Claro, es que es primordial. Qué chulo fue, bueno, y lo sigue siendo, pues seguimos con ella, claro. Qué chulo es ver cómo no se te levanta del sofá y ahora te hace una sentadilla búlgara. Que no. es y ella es búlgara. Sí, ella es búlgara, de hecho. Ella es búlgara.
Pero no, pero fíjate, la alegría me la llevé yo cuando a los 3 meses, a la tercera revisión que vino, me dijo, Sergio, ¿será casualidad o será lo que será? Pero me han hecho una exploración y me han dicho que las metástasis, los pequeños... sí, los las trocitos pequeñas que tenía, lesiones lesiones en que el tenía hígado. en el hígado han desaparecido. Aluciné. Sí, Aluciné, ella es un estaba, caso que ella está estaba siendo muy chulo. contentísima. Vania vino la primera vez a consulta cabizbaja, incrédula, con muy poca energía. Y medio obligada, que eso también Y se medio dice, obligada por sus medio obligada por hijas. sus hijas. Ostras, y ya cuando vino en la primera revisión, yo le dije, ¿a ti qué te han hecho? ¿Te han cambiado? ¿Qué has hecho? Vamos, una energía, ya había perdido mucha grasa, una mujer totalmente distinta. Me decía que se encontraba mejor, que le encantaba hacer deporte, que se encontraba súper animada. Y es que cuando vino esa tercera vez, ya le dije, oye, en 2 días nos ponemos aquí a hacerte fotos de modelo. Sí, porque sí. ya se le está No, notando. ha sido impresionante. La masa muscular la aumentó, de verdad, una cosa, y ella hace dieta cetogénica. Pero ¿qué pasa? Le damos los gramos de proteína que corresponde, oye, su actividad física actuará como tampón para crear esa preservación de la masa muscular o de, ya no de crecer, sino de adquirir la tonicidad que antes no tenía por esa atrofia muscular de no trabajar, de no hacer nada y de no darle el sustento proteico suficiente. Oye, y la mujer está, vamos, no es que ha preservado, es que ha ganado como 2-3 kilos de masa muscular, ha perdido grasa, se puede mover mejor, está mucho más ágil, funcional, que es lo que importa, contenta, con energía, y encima eso, ¿no? Cuando nos vino con lo de la metástasis. Yo ese día aluciné, y es cuando, cada vez cuando te encuentras más casos, o como el de, te he dicho de Marta, que me ha dicho, oye, pues mira, devuélveme otra vez a la dieta cetogénica, porque hasta que no acabe los goteros no quiero tomar hidratos. Cada vez te convences más de lo que es la experiencia profesional, Sí. porque los estudios y los papers están muy bien, pero luego hay que implementarlo. Efectivamente. Que sí, que escúchame, que todo tiene que ser científico, pero es que cuando tú pruebas en clínica ciertas cosas que vienen de profesionales muy potentes, que a lo mejor no están tan bien vistos como otros porque no entran en la dinámica convencional, oye, y va perfecto, vamos. No, y luego que también en los papers no hay problemas. En los estudios científicos no hay problemas, ¿sabes? Todo es, vale, entrenamiento 3 días en semana, un mismo grupo, durante X tiempo, por ponerte un ejemplo que es mi campo. Pero ahí no se ve no, es que me han cambiado de cita médica, pues normalmente se hace en un ámbito más hospitalario, donde todo va muchísimo más controlado, pero en estos casos me han cambiado de cita médica. Tengo un problema, tengo que llevar a mi hijo porque la gente no entiende que sí, que tú tienes cáncer, pero tú no eres el cáncer, eres Sergio en este caso serías, ¿sabes? Sergio con sus viajes, Sergio con su trabajo, Sergio con si Pues tienes no sé, hijos, ayer discutí con mi marido, con Claro, mi mujer, efectivamente. he dormido mal, he tenido un virus estomacal, no podía entrenar. Claro, todos esos elementos se escapan mucho del tema de los estudios porque es imposible tener todas esas variables encima de la mesa y luego que muchos estudios no se realizan ni siquiera en humanos. Sí, que hay muchos estudios realizados en ratones. Entonces, claro, yo por eso, hombre, es que si no fuera por la evidencia científica no estaríamos aquí. Sí. Pero es verdad que a veces tenemos que aplicarlo y ver qué ocurre en consulta. Eso lo tenemos que hacer y entonces ya se puede opinar de otra forma. Sí. Para acabar, Sergio, me gustaría que me comentases qué herramientas en cuanto a suplementos sueles realizar según el tipo de tumor, si hay alguna que sea convencional, por ejemplo, la suplementación con vitamina D es algo que suelo ver yo bastante, ya que se está demostrando tanto en COVID como en cáncer que tiene muchísima incidencia en el proceso y creo que es impresionante. Por ejemplo, yo sigo alucinando cuando veo que los reumatólogos mandan calcio. A mi modo de ver no me gusta por la incidencia que esto tiene a nivel cardíaco. ¿Y en la PTH? Claro, el calcio, teniendo en cuenta que ya las antraciclinas y los taxanos, para que lo entienda la gente, la quimio roja y la quimio blanca, que es como suelen decirlo, tiene una incidencia impresionante en cuanto a la toxicidad en el corazón. Pues si encima le estamos acentuando más con este calcio, ya apague, vámonos. Entonces, cuéntame un poquito, ¿qué suplementación sueles utilizar? ¿Qué sueles recomendar? Mira, realmente de la cúrcuma que hemos hablado brevemente antes,
Yo la cúrcuma, por ejemplo, en cáncer de mama, ni lo miro, ni de reojo. Hay habrán estudios que a lo mejor dirán lo contrario, pero yo no la suelo utilizar, ¿vale? Para otros tipos de cáncer, en grandes dosis se puede dar de forma liposomada, endovenosa, porque si la das, que sea o liposomada o endovenosa, porque si no, no va a hacer mucho, ¿vale? Y luego es un lío porque es muy colorante. Bueno, el caso que hay oncólogos que la llegan a utilizar como de forma alternativa y les funciona muy bien, pero en cáncer de mama a mí, lo que yo tengo entendido es que no la utilizo, no la toco. Yo utilizo la vitamina D, no utilizo no utilizo antioxidantes para que no interceda con el ciclo de la quimio o incluso de radio, no lo toco. Pero sí que utilizo la melatonina en grandes dosis, utilizamos, la doctora Ortiz y yo, en grandes dosis como proinflamatorio, como para que active tu propio sistema antioxidante endógeno y que pueda pelear lo máximo posible, pero que no interceda contra la quimio, ¿vale? No estás intercediendo en ese aspecto. Y luego, por ejemplo, la metformina, Santos Martín ya me comentó que lo utilizaba de esta forma, lo empezamos a utilizar, la verdad es que funciona muy bien. Por ejemplo, Vania lo utiliza. Y damos la metformina para cuando hay un tumor activo. Se supone que la metformina, que es un hipoglucemante tipo 2, es una sulfonilurea biguanida, tiene dos tipos de acción, de sensibilización de receptores, no permite que haya una elevación de la glucosa en sangre, pero es que no solo actúa a ese nivel, sino que también activa la vía MPK y además, cuando hay un tumor activo, activa de nuevo la apoptosis, que es lo que inactiva el tumor. Ya sabes que el tumor, cuando se activa, enciende un sistema, entre comillas, de no me encuentres, no me comas. Sí. ¿Vale? Sí, un método de defensa, por así decirlo. Correcto. Activa el factor de hipoxia 1-alfa, activa otras vías bastante complicadas, pero lo que hace es como, incluso para que él cree su propia angiogénesis, de creación de vasos y demás, pues empieza a limitar ese oxígeno para que no llegue a la mitocondria. No inutilizar del todo, porque si no, no podríamos ni movernos, pero sí que inutiliza, creo que llega de los 760 miligramos de mercurio de oxígeno que nosotros respiramos, llega un 10% a las mitocondrias. Entonces sí que puede haber no una disfunción, sino que no llega el oxígeno a la mitocondria y por lo tanto hay un factor de hipoxia que es el que permite que empiece el tumor a proliferar mucho mejor, ¿de acuerdo? Entonces la metformina parece ser que activa esa vía de apoptosis que está inactiva porque lo activa también el tumor. Entonces, metformina, melatonina de grandes dosis. Luego sé que hay otras técnicas que nosotros no hacemos porque no tenemos esos medios, pero de hipertermia, de la vitamina C endovenosa, que simula la geometría, ¿no? de la glucosa, que se mete en grandes dosis, creo que son 10 miligramos por cada 10 kilos, y en función de eso se hace una prueba con glucómetro, se pincha, se ve cuánto da de glucosa, se introduce en un gotero los miligramos correspondientes a cada persona, a cada paciente de forma individualizada de esa vitamina C endovenosa, y esa vitamina C endovenosa, cuando acaba el gotero, se mide con un glucómetro y el glucómetro confunde la glucosa con la vitamina C. Si está en 400 en off o en error, quiere decir que ha funcionado, que ha entrado toda la vitamina C y esa vitamina C va a actuar supuestamente, funciona como que la célula tumoral la toma como si fuera una fuente de energía y al no ser una fuente de energía no sigue progresando, ¿vale? Entonces sí que es otro freno más. Es que la gente se cree que es, oye, tómate metformina, tómate tal y déjate la quimio que eso te va a solucionar la vida. Que no es sustitutivo, que es siempre algo integrativo, es un complemento. No, para mi entender no es así. Oye, igual viene aquí otro y me dice esto no es así. No, pero yo entiendo que son frenos y trabas que les vamos poniendo al tumor para que le dé tiempo a la quimio o al radio o al tratamiento de inmunoterapia, o el CAR-T que hay ahora tan famoso que están utilizando hasta para el lupus, que es impresionante, a que le dé tiempo a acabar con el tumor. Entonces, no es esto o lo otro, son todo. Yo siempre lo explico de, si tenemos 15 balas para matar a un enemigo, en este caso el cáncer, ¿por qué vamos a usar solo una? Exactamente. Es más fácil matarle con 15 que con una. Exactamente. Lo que no sé es
tanto freno, tanta barrera que suele poner la medicina convencional, sobre todo la gente más mayor, en este caso, hacia nosotros. Y bueno, hacia todo lo que no sea la farmacología. Yo me encontré un caso el otro día, una mujer que dice, nada, le explico a mi oncólogo, estoy entrenando con vosotros y me ha dicho que nada, que entrene en casa, que lo deje, que es perder dinero, que eso es solo marketing. Y luego María, que le entregamos tú y yo, dice, joder, una amiga mía se ha cogido un entrenador personal y ella está en proceso oncológico, yo a María la entreno online, dice, ella está en proceso oncológico y quería a alguien presencial, le ha machacado tanto que las transaminasas por las nubes. Luego después la analítica, fatal, y le ha hecho el oncólogo, ¿qué estás haciendo? Claro, al final te tienes que coger una persona especializada en cada ámbito para que no te sucedan estas cosas. Sabes que no es lo mismo, yo nunca me metería en un tema puramente de obesidad o puramente cardíaco porque no controlo ciertos valores. Me meto en un tema oncológico que al final es sé más o menos qué tipo de frecuencia debemos seguir, qué tipo de frecuencia está recomendada, se hace un estudio específico de la persona y ya a partir de ahí podemos continuar. Claro. Pero esto no es meter, lo que la gente no entiende es que esto no es meter caña a lo loco, al final te vamos a generar una fatiga central muy grande, tu sistema inmune cae mucho más de lo que está cayendo y petas. Pues pasa igual con el tema de la nutrición y esto puede generar cierta resistencia a los oncólogos al final, por poner en este caso, a recomendar a según qué profesionales, pero joder, que investiguen y que digan, es que nos pueden llamar. A ver, realmente, yo entiendo que la seguridad social es lo que es y al final ellos se mueven por protocolos, tampoco se pueden salir de esos protocolos, ellos van por una serie de directrices que acuerdan en los colegios de médicos o colegios de oncólogos o similar, y yo lo entiendo y lo respeto. Pero es lo que te digo, que remamos todos en la misma dirección. Entonces, en lugar de cuando escuches otra teoría a la tuya, otra metodología a la tuya, sé humilde, escúchala, valórala y entonces tú ya haces las recomendaciones que tengas que hacer. Yo, cuando me han llamado alguna vez para informarse, fíjate que les he dicho, mira, con que te cuides algo la alimentación y no comas lo que sea y no hagas la típica dieta mediterránea en plan come pan el que quieras, porque eso yo me echo las manos en la cabeza cuando escucho esas cosas. Lo primero que tienes que hacer es ponerte en manos de Mario, de vosotros, de Iñaki y de Javi, y les digo, lo primero que tienes que hacer para implementar el deporte es que te hagan una valoración. Porque cada paciente oncológico tiene unas características. Tú puedes tener un cáncer de mama, puedes con el tiempo o no desarrollar un linfedema, y eso es muy importante, saber entrenar o improvar con la malla compresora, o si tienes un portacat, cómo tienes que hacer las cosas, cómo no, o si te han puesto una cajita aquí. Es decir, cada paciente es un mundo. Entonces, sí, la valoración te la tiene que hacer un profesional especializado en ese campo. Porque ahora tú te vas al típico entrenador de un curso de 3 meses de X academia o X academia y te puede destrozar. Y claro, llegas, es que ha habido mucho intrusismo. Entonces, claro, yo entiendo que algunos oncólogos puedan decir, ostras, es que te han reventado, el deporte es malo. No, perdona, el deporte no es malo, el mal profesional es malo. Sí. Eso es. Entonces, pero con la nutrición pasa lo mismo. Hay gente que, oye, hay gente muy buena que no es nutricionista o son coaching, que yo con esas cosas alucino un poco, pero bueno, son coaching nutricionales, oye, pero es que tú no te puedes comparar a un equipo médico nutricional que se especifica en cáncer, porque por mucho que tú quieras hacerlo bien, la ignorancia es muy atrevida y vas a hacer cosas de las que luego te puedas arrepentir y el que lo va a pagar es el paciente. Entonces dirá el oncólogo, mira, un nutricionista que ha hecho mal las cosas. No, perdona, es que no era nutricionista. Claro, eso es. Entonces, yo lo que le aconsejo a todo el mundo, igual cuando es rendimiento de élite, deportista de élite, o cuando es paciente oncológico, cuando es un paciente que quiere someterse a una terapia neural, por ejemplo, yo busco el profesional correspondiente porque si no es mi campo, lo derivo. Efectivamente. Lo derivo. Y yo muchas veces he preferido, mira, hazte la valoración con Mario y demás, prefiero que te gastes el dinero con ellos y que te digan cómo por lo menos tienes que empezar a hacer deporte porque te tienes que mover. Porque en ti lo más importante es preservar la masa muscular, pero que sea funcional.
El fármaco puede ir ayudando y puede ir generando su curso, pero tienes que meter ya el deporte. La alimentación es muy importante, pero es verdad que como no empiezas a moverte, te acartonas y ya veremos si luego la alimentación puede hacer algo. Claro. Entonces muchas veces antepongo, ¿no? Que digo, oye, hablar con ellos. Sí, no, además, en lo que comentabas, nosotros en el deporte interfiere mucho también la fase que vengas del tratamiento. No es lo mismo que te hayan realizado una mastectomía y justo después vienes a entrenar, que al final las prioridades son distintas, tengo que coger movilidad en ese brazo, enfocarnos en el tren inferior, evitar el impacto, sobre todo si han hecho reconstrucción, más que nada por la espasticidad que te genera, o que otra persona que ha empezado justo antes de la quimioterapia. Os voy a remitir a otra persona con la que estuve la semana pasada con un adenoma hipofisario. Obviamente le han dicho que no haga deporte, porque quizás su operada de hace un mes, el generar una presión intracraneal cuando haga un ejercicio le puede repercutir negativamente. Oye, eso lo compro, esa indicación lo veo perfecto, pero mi indicación ha sido, ya sí, perfecto, pero tú te vas a poner en contacto con esta gente y ellos te van a hacer la valoración. Oye, ¿qué te cobran? ¿20 euros? ¿50? Pero te van a decir, mira, hasta dentro de 2 meses, por esta recomendación, tú no vengas, pero tú tienes que acabar haciendo deporte. No, claro. Porque se lo han extirpado, no tiene nada, está limpia completamente, ni quimio, nada, no le han hecho nada. Pero esa persona ya viene de un tumor. Entonces, requiere que su ejercicio físico esté supervisado en algún momento y que nosotros en nuestro caso, y junto con su oncólogo, con las revisiones, vayamos observando qué es lo que está ocurriendo con el tiempo. Entonces yo a esa persona tampoco le voy a poner una dieta a lo loco de hidratos, una very low carb, y iremos viendo cómo va, pues claro, no tiene adrenal, pues, o sea, las adrenales las tiene, pero no hay un estímulo de las glándulas adrenales, no hay un estímulo de la tiroides, claro, todo lo que conlleva que lo va a estimular la hipófisis, no hay conexión. Entonces le tienen que dar las hormonas externas. Claro, esa persona, por ejemplo, ya el tema está de la insulina y demás, se le ha trastocado. Entonces, yo puedo ayudar en la forma de, bueno, vamos a solucionar el problema del metabolismo de la glucosa, incluso el tema de triglicéridos y demás, pero todo el demás fármaco es el que te ponga tu endocrino tras la intervención. Pero hay que hacer como un trabajo multidisciplinar alrededor de esa persona de vigilancia, porque, oye, ojalá y no, y sí. Entonces, ir al profesional adecuado de cada campo es fundamental. No, es primordial. Al final es, pues, si yo quiero hacer una página web, me tendré que ir al que me hace la página web, ¿sabes? No, y al que, aunque sea normalmente la especialización cuesta un poquito más. Sí. ¿Sabes? Entonces, te pongo este caso, prefiero pagar un poquito más de dinero, pero que las cosas salgan bien y salgan seguras. Hacer una página web, si la lías, pues no pasa nada. Cuando tienes un cáncer, si la lías, claro. Es más movidita. Y es la poca importancia también que se da al aspecto emocional en estos pacientes. Pero a nivel global, En España estamos en un país en el que si se te estropea el coche, lo llevas al mecánico y no pasa nada. Si te pones malo, vas al médico a que te dé cualquier pastilla porque no quieres sentir dolor. En cambio, cuando hay un problema emocional o de gestión emocional, ir al psicólogo. El psicólogo, ostras, no estoy loco, perdona, no estás loco, no. Se te ha estropeado la gestión de emociones. Y cuando el paciente oncológico se debe de hacer un trabajo multidisciplinar, y es que hay veces que no les explican ni siquiera parte del tratamiento. Oye, perdona. Sí. Le acabas de comunicar a una persona que tiene un tumor. Entonces, ten un poco más de tacto y por lo menos intenta derivarlo a un psicólogo, bien sea de la seguridad social, o sugiérele que lo trabaje. Porque tiene una doble carga, la suya propia y la que está generando en su familia o la que cree que está generando en su familia. Ostras, eso es difícil de gestionar. Entonces, hay que darle un soporte a eso. Entonces, aquí hay que derivar siempre a cada campo y no meterse en los campos de nadie. Y si quieres meterte, por lo menos habla con el profesional y entonces lo consensúas. Pero dejar a otro profesional por querer estar con tu ego elevado, que es algo muy usual en este Sí. Sí, por desgracia, sí. Pues nada, Sergio, perfecto, te doy las gracias por habernos dado este rato. Son para que la gente lo sepa, son las 10 menos cuarto de la noche. Después de estar desde las 9 trabajando. Después de estar 15 horas trabajando, aquí estamos. Pero bueno, como es lo que nos gusta, no nos cuesta. No pasa nada. Así que nada, muchísimas gracias por todo. Señor. Y nada, Cuando nos queráis, vemos repetimos. en el siguiente podcast. Un saludo.